¿Tú has visto muchas personas frente a ti? Claro que sí, en mis brazos he visto muchos hermanos. Claro, en enfrentamientos de pandilla, rafagueadera, machetazos, puñaleadera. ¿Tú le tienes miedo a la muerte de ustedes o realmente no le tienen ese miedo? La cosa es que no, eso no es así. Oye, Mejor que se cuide la muerte de uno, hermano. Sin miedo a la muerte ni a la cárcel. No hay condena ni en esta tierra ni en el más allá que pueda aplacar la furia y el apetito destructivo de los pandilleros de la Mara Salvatrucha. Son el enemigo número 1 de la seguridad de El Salvador, y es por eso que el presidente Nayib Bukele les ha declarado una guerra abierta y feroz de la que solo un bando puede salir vencedor. Si bien los resultados obtenidos por el mandatario han dado una luz de esperanza a todos los salvadoreños, lo cierto es que los delincuentes juran que jamás se detendrán, al menos hasta que cada uno de ellos esté 6 metros bajo tierra. En esta nueva entrega de Militarmente te proponemos descubrir si la mano dura de Nayib Bukele realmente puede erradicar el flagelo de las pandillas, o si se trata de una maldición destinada a perdurar. La mala, como los malos hábitos, las drogas, nunca van a desvanecerse, hermano. Pueden imponer mano de hierro, pero jamás van a desaparecer. Desde que los fundadores de la pandilla fueron repatriados de Estados Unidos a El Salvador a mediados de los años 90, la Mara Salvatrucha, o MS-13, ha extendido sus redes a lo largo de todo el continente. Es por eso que en el presente hay operadores de esta organización presos en numerosos países de la región. Los criminales salvadoreños que escuchamos en la introducción del video se encuentran cumpliendo una larga condena en una cárcel en Nicaragua, pero pese a los años que le quedan por delante, aún no han dejado de lado sus hábitos ni su apetito delictivo. Bueno, presos por homicidio, los 3 estamos por homicidio. Homicidio y normal, hermano. Los rostros de esos hombres son mapas del crimen organizado, un cruel reflejo del legado que ha dejado para Latinoamérica la Mara Salvatrucha. Sin embargo, ellos sonríen y bromean respecto a su prontuario. Es que para estos asesinos, cada tatuaje y cicatriz es una medalla obtenida en batallas urbanas donde acabaron con la vida de personas inocentes por rédito económico o estatus dentro de sus frentes criminales. Lo más tenebroso es que ni siquiera las rejas y los guardias armados de una prisión pueden cortar el lazo que tienen estos delincuentes con sus hermanos pandilleros. Aún en las celdas, tienen contacto constante con las calles y con sus compañeros, organizando ataques a rivales, secuestros extorsivos, asesinatos intracarcelarios por dinero y tráfico de sustancias ilegales tanto dentro como fuera de los penales. Este ha sido el principal obstáculo a la hora de plantear una verdadera reincorporación de estos hombres a la sociedad. ¿Cómo podrían convertirse en ciudadanos funcionales si estando presos continúan perpetuando sus actividades ilegales? O peor aún, en ningún momento esos pandilleros de la Mara Salvatrucha muestran arrepentimiento o pesar por los actos cometidos. Por el contrario, se regodean en la sangre derramada, ya que cada gota los vuelve más importantes. A alguno de ellos que dicen que están por homicidio, pregúntale si le genera eso un remordimiento. Ellos saben que ellos le quitaron la vida a alguien. Remordimiento, sinceramente no. Eso no genera remordimiento de nada. Porque ya lo que pasó, ya pasó. Ya lo hicimos. Entonces el remordimiento ya no lo tenemos que tener. Lo que pasó ya pasó. Con esa frialdad describe los oscuros acontecimientos que lo llevaron a pasar largos años tras las rejas. Es que las pandillas no solo son una bestia que propicia el crimen y las actividades ilícitas, sino que también se conforman como verdaderas familias con rituales y símbolos de identidad que buscan afianzar los lazos de sus integrantes.
La pertenencia a un grupo como MS-13 es un sueño para muchos niños de zonas marginales y humildes que buscan una salida rápida para la miseria que les ha tocado experimentar. La falta de trabajo, la discriminación y el contacto temprano con las drogas y la violencia son factores determinantes que van marcando un camino oscuro. Los grupos delictivos funcionan de manera similar a los ejércitos regulares. Para sobrevivir, necesitan de un recambio generacional constante. Sangre fresca dispuesta a matar y morir por una causa común. Para ello se encuentran en constante reclutamiento, prometiendo ganancias monetarias, mujeres, estatus y protección. Sin embargo, está claro que todos esos beneficios tienen un precio altísimo. Ser miembro de una mara implica transformarse en un soldado al servicio de los objetivos de la organización, por lo que morir acribillado en un enfrentamiento con rivales o con la justicia es una posibilidad real. Es un sacrificio al que los reclutas deben someterse si desean convertirse en auténticos mareros. En el pasado, al ingresar a MS-13, se llevaba a cabo un ritual de iniciación salvaje que consistía en una paliza con garrotes que duraba 13 segundos. Luego el postulante debía completar una serie de desafíos para probar su dedicación a la pandilla. Sin embargo, en el presente esto ha cambiado. Ahora, para confirmar el ingreso a la Mara Salvatrucha, un joven debe cometer un acto ilícito altamente violento que deja en claro sus intenciones, como también su falta de escrúpulos. Es un bautismo de sangre del que no hay vuelta atrás. Tiene que hacer su misión, hermano. Brincando adentro es una misión. Porque hoy en día lo pongámosle pues en su posición, los 13 segundos de una golpiza no vale la pena, eso ya lo equipiamos, hoy en día estamos autorizados. Hoy en día, bueno hermano, vaya a quitar a aquel perro con rabia, disfrútenlo. Luego de completar esa misión y de demostrar de qué están hechos, los reclutas pasan a ser miembros activos de la Mara Salvatrucha, participando en todas las actividades de la organización. Estas pandillas son un círculo cerrado en el cual los integrantes pasan la mayor parte del tiempo juntos, formando lazos de hermandad inquebrantables. Esto no es solamente por el espíritu fraternal del MS-13, sino que sirve de estrategia de conservación. El sentido de pertenencia es una forma de evitar traiciones y delatores en potencia. Por lo general, los mareros son fieles a su grupo y prefieren morir antes que delatar o colaborar con las autoridades. Como te adelantamos, el caso de los pandilleros entrevistados es bastante curioso, ya que si bien forman parte de la Mara Salvatrucha, no se encuentran apresados en El Salvador, sino que pasan sus días en una prisión en Nicaragua. Si bien es un penal duro y con una cotidianidad muy cruda, de seguro no se asemeja para nada a lo que viven los mareros salvadoreños. Es que en ese país, las políticas de seguridad implementadas por el gobierno de Nayib Bukele plantearon una guerra directa contra las pandillas. El plan del presidente incluyó varios pasos de acción para no solo atrapar a los criminales, sino también cortar sus redes monetarias, sus contactos con la calle y aislar por completo a los líderes que ya se encontraban tras las rejas. Sobre esa situación, los delincuentes aseguran que pese a los duros golpes recibidos, ellos siguen en crecimiento. El tema de Nayib Bukele, ustedes tienen a muchos amigos que ahora mismo están presos, muchos hermanos que están presos que ustedes conocían. Claro que sí, claro que sí. Y él se está reuniendo y a diario todos los miércoles suben a la gente a esta presión ya y a diario estamos creciendo también, hermano, nos Tal como indica el criminal, pese a las restricciones que impone la ley, estos grupos continúan en crecimiento mediante una extensa red de comunicación que les permite organizar todo tipo de actividades ilícitas. Desde las más fundamentales como robos, a operaciones más complejas como secuestros o asesinatos por encargo. En muchas ocasiones las órdenes son dadas directamente desde la cárcel. Los capos apresados son quienes bajan el pulgar y los sicarios en el exterior quienes ejecutan el fusilamiento.
Esto convirtió las calles de El Salvador y otros países en un infierno. Antes de la asunción de Nayib Bukele el 1 de junio de 2019, el país se encontraba en una situación crítica. Los capos de frentes como el MS-13 se impusieron como líderes regionales, marcando la ley en comunidades enteras que quedaron a merced de la voluntad de los pandilleros. Allí no tenía cabida ni la policía ni la justicia. Los únicos que tenían voz y voto eran los pistoleros que se paseaban como auténticos reyes sin corona. Los barrios se transformaron en territorios vigilados y totalmente restringidos. Eran propiedad de pandillas específicas que controlaban quién transitaba las calles y en qué horario lo hacían, imponiendo severas restricciones a los mismos habitantes. Para entrar a sus propias casas, los vecinos debían solicitar permiso para evitar malos entendidos que podrían terminar en un doloroso castigo por parte de los pandilleros. Además de ejercer el control total de la vida de los vecinos de las barriadas, el MS-13 también buscaba obtener jugosos réditos económicos. Es por eso que realizaban diversos cobros a los habitantes. El castigo para aquel que no accedía era una paliza brutal que podía ser culminada con una mortal lluvia de plomo. En definitiva, los asesinos mareros construyeron su propio sistema de impuestos totalmente ilegal. Desde el pequeño vendedor que le cobraban $1 por día, hasta los repartidores que tenían que pagar una cuota mensual, los vehículos que entraban con la gaseosa, con la pizza, esos tenían que pagar a veces por entrar a la colonia, pero si ya tenían un contrato de extorsión, digamos, de servicio, entonces tenían una cuota. Directamente ligado a la práctica de extorsión, surgió un fenómeno paralelo muy triste. Miles de familias y comunidades fueron desplazadas, tanto hacia el interior del país como hacia el extranjero. Barrios enteros se transformaron en zonas fantasmas, repletas de casas vacías que pertenecieron a personas que huyeron de la crueldad de las pandillas. Así fue como el accionar de las guerrillas urbanas alteraron duramente la demografía de El Salvador. En las zonas controladas por las pandillas imperaba una ley no escrita conocida como ver, oír y callar. El funcionamiento era bastante sencillo. Cuando un integrante de la Mara Salvatrucha cometía un crimen, los testigos debían permanecer en el más profundo de los silencios, evitando cualquier tipo de colaboración con la policía. En caso de no obedecer a esa regla, el precio a pagar era no solo la muerte del soplón, sino la tortura y ejecución de toda su familia, amigos y de sus mascotas. Ese era el nivel de seguridad que había en El Salvador. Los soldados mismos, para evitar ser asesinados, tenían que pagar donde ellos vivían al pandillero o negar que eran soldados. Cuando el pandillero no sabía que era soldado, pero ellos decían que venían a trabajar en los Uber o de repartidores o de peluqueros para que no les hicieran nada. Tal como indica el ministro de Defensa salvadoreño Merino Monroy, las fuerzas de seguridad se veían totalmente inútiles ante los grupos de la delincuencia organizada. Los pistoleros no solo contaban con armamento pesado como pistolas, rifles y algunas ametralladoras, sino que su cualidad principal era la de no tener escrúpulos. A los asesinos de MS-13 no les importaba entablar una balacera en una zona densamente poblada, en la cual se ponía en riesgo a cientos de inocentes. Esa brutalidad terminaba siendo una ventaja clara a la hora de combatir a la policía, la cual debía operar bajo un sistema de normas estrictas y rígidas que limitaban su capacidad de adaptación frente a una amenaza en constante evolución. Por su parte, las maras actuaron de forma inteligente, aislando paulatinamente a las comunidades hasta el punto en que ni el ejército ni los policías tenían la autorización de ingresar. En la mayoría de esas comunidades, de esas colonias, la policía en algunas no entraba y donde entraba estaba sometida a lo que decían las pandillas. Y obviamente tenía que haber algo que viniera a marcar la diferencia. Y eso fue la Fuerza Armada. Se comenzó a notar que el apoyo de la Fuerza Armada a la Policía Nacional Civil
era importante y determinante para lo que se quería. El caos en que estaba sumido el pueblo salvadoreño llegó a un piso histórico en el año 2015, cuando en el país se registraron 106 muertes por cada 100.000 habitantes. Eso quiere decir que El Salvador fue la nación más violenta del planeta. En total acontecieron 6.656 homicidios, un tenebroso récord que sumió a todas las comunidades en el miedo a salir de sus casas. Era evidente que la única salida de semejante infierno era con un cambio radical en todos los niveles de la seguridad pública. Es así que en junio de 2019 entra en juego un joven y desconocido político que pronto se transformó en uno de los presidentes más polémicos del planeta. Desde el inicio, el método aplicado por Nayib Bukele buscó desestabilizar por completo la jerarquía de organizaciones como la Mara Salvatrucha, poniendo en suspenso muchos derechos de los prisioneros como la comunicación con el exterior, las llamadas telefónicas y las visitas. Esas medidas polémicas se complementaron con redadas masivas tanto para atrapar a asesinos de MS-13 como también para destruir sus laboratorios de producción de droga y los locales donde llevaban a cabo actividades como la esclavitud sexual de mujeres o la venta de alcohol robado. Las requisas policiales se hicieron cosa de todos los días bajo la premisa de que la seguridad nacional comenzaba siempre por el hogar. Buenas. Nos permite el ingreso a la vivienda, fíjese que andamos en plan casa segura. Utilizar al ejército para medidas de seguridad interna le valió duras críticas a Bukele, pero el presidente y su equipo de funcionarios respondieron explicando que una situación insoportable como la de El Salvador necesitaba de medidas extraordinarias. El recrudecimiento en los operativos de seguridad fue tal que se instauró una ley de cero tolerancia con los tatuajes. Es que las pandillas centroamericanas suelen utilizar esas marcas como símbolos de estatus, de los crímenes realizados y como señal de pertenencia a una célula específica de la organización. Durante los primeros meses de la gestión de Bukele, la simple portación de un tatuaje relacionado era motivo suficiente para ser detenido, procesado y evaluado por parte de la justicia. En ese contexto se denunciaron numerosas aprehensiones arbitrarias y golpizas a jóvenes que nada tenían que ver con las maras. De parte de las autoridades la respuesta siempre fue la misma. Estamos luchando contra una bestia peligrosa. Al hacerlo, hay un margen de error. Para tratar de escapar del duro brazo de la justicia, los criminales intentaron ocultar su identidad mediante todo tipo de estrategias que rápidamente fueron identificadas por las autoridades. Todavía hay remanentes de pandillas que falta que capturarlos. Ahora se esconden los tatuajes, se esconden la forma de caminar, incluso la forma de hablar. La gestión de Nayib Bukele trató de abarcar el problema en toda su dimensión. No solo encarceló a los sicarios y jefes de las pandillas, sino que también mantuvo una fuerte vigilancia sobre sus familiares para evitar que los capos continuaran manejando el negocio desde la cárcel. En simultáneo estableció nuevas reglamentaciones intercarcelarias que fomentaban el trabajo obligatorio para resarcir los daños que las maras le provocaron a la sociedad. En este aspecto, el presidente también apuntó a pequeñas humillaciones simbólicas. En una ocasión, una cuadrilla de presos fue llevada a los cementerios donde descansaban pandilleros caídos. Allí había lápidas jugosas con cuadros y joyas, casi como monumentos para recordar a los pistoleros. Pero esa época había llegado a su fin. Bukele ordenó la destrucción de esas construcciones, lo que supuso un duro golpe al orgullo de las pandillas. Sin embargo, no había nada que éstas pudieran hacer al respecto. Se estaban enfrentando a un enemigo con decisión y firmeza, algo que nunca antes habían experimentado. El grupo de criminales que se encuentra tras las rejas en Nicaragua sabe que en El Salvador su destino hubiera sido muchísimo peor, pero que de a poco el efecto Bukele va expandiéndose en toda la región. La verdad que en El Salvador está peor que aquí.
hoy en día están cambiando las leyes y están igual a como están en El Salvador ya. Más allá de cualquier crítica, las duras políticas implementadas por el gobierno funcionaron. Las tasas de homicidio en El Salvador se redujeron notablemente, pasando de ser el país más peligroso de la región, con el índice de asesinatos más alto, a ser uno de los más tranquilos. Actualmente, las calles volvieron a ser transitadas por civiles, sin temor a que los infames mareros los detengan para golpearlos y robar sus pertenencias. Sin embargo, esa victoria es cuestionada por muchos que consideran que es cuestión de tiempo para que las pandillas tomen revancha. Los criminales detenidos en Nicaragua opinan algo similar y pronostican tormentas sangrientas en el futuro. La mara, como los malos hábitos, las drogas, nunca van a desvanecerse, hermano. Pueden imponer mano de hierro, pero jamás van a desaparecer. Si bien las palabras de los pandilleros detenidos son duras, es una opinión que comparten muchos expertos. Para algunos analistas de seguridad, hay miles de elementos que ya se encuentran más allá de cualquier posibilidad de reintegración a la sociedad. La adopción de las reglas salvajes de las maras fue tal que sus cerebros entienden la vida solo a partir de las brutales normas de las pandillas. Hay 3 generaciones que no podemos rescatar psiquiátrica ni psicológicamente hablando, porque su mundo es la mara, nosotros somos los raros, los malos, y para ellos no los podemos rescatar y son de los que ya hay muchos en el Secot. Misael Rivas se refiere al Centro de Confinamiento del Terrorismo, cuyas siglas son Secot, una espectacular prisión de máxima seguridad construida en tiempo récord, con el propósito de alojar a los criminales más peligrosos de todo El Salvador. Dentro de ese lugar, las medidas de aislamiento, contención y castigos son más severas que en cualquier establecimiento de Latinoamérica. El Secot está pensado para ser un infierno de concreto y acero, iluminado por intensas luces blancas las 24 horas del día. Ese espacio liminal es el hogar de miles de asesinos crueles que pasarán el resto de sus vidas tras las rejas. Para los que van a Secot, no hay mañana. Es que no van a salir, ¿va? O ustedes en sus países son conformes de sacar a la calle a un asesino serial. ¿Por qué no lo sacan ustedes? Y usted quiere que yo saque a los míos. La pregunta del ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador es una que los funcionarios de Nayib Bukele han realizado a lo largo de los últimos años para responder al duro cuestionamiento recibido por las medidas aplicadas. Lo cierto es que la realidad de la nación centroamericana ha cambiado drásticamente. Ya no se ven sujetos armados y con el rostro enteramente tatuado amedrentando a vecinos y comerciantes. Tampoco se reportan asesinatos, violaciones y robos a diario. Superficialmente se ve casi como si Bukele hubiera encontrado la fórmula mágica para revertir el destino de una nación que parecía condenada. Sin embargo, tratándose de las maras, no hay que descontar un eventual resurgimiento con la misma brutalidad de antaño. Solo el tiempo dirá si las medidas aplicadas por el gobierno salvadoreño lograron su cometido, o si la paz actual es solo un oasis temporal en medio de un repugnante páramo de violencia. De esta manera llegamos al final de un video que refleja fielmente la crisis de seguridad que se vive en América Latina. Si te gusta este contenido y quieres saber más al respecto, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a activar las notificaciones del mismo. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.